Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de la doctrina del pecado en la Biblia. Después de considerar cómo el pecado afecta la condición espiritual del ser humano, ahora debemos avanzar hacia una verdad todavía más seria: las consecuencias eternas del pecado delante de Dios. La justicia de Dios en su juicio, y esta sección nos lleva al resultado final de esta condición. Si no hay redención, hay perdición. El pecado no solamente daña la vida presente, coloca al ser humano bajo culpa real, juicio divino y condenación eterna. Hablar de juicio no es popular, pero es necesario. Si eliminamos las consecuencias eternas del pecado, debilitamos la justicia de Dios. Reducimos la urgencia del Evangelio y convertimos la cruz en un acto innecesario. La Escritura no presenta el pecado como una enfermedad ligera, sino como una rebelión contra un Dios santo que exige justicia. La primera consecuencia que debemos afirmar con claridad es la muerte. La muerte no es presentada en la Biblia como un simple proceso natural, sin significado espiritual, sino como consecuencias del pecado. En Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo establece un contraste decisivo. El pecado paga con muerte. Dios da vida eterna en Cristo. La muerte es la paga justa del pecado, pero la vida eterna es el regalo inmerecido de Dios por medio de Jesucristo. Esto nos ayuda a entender que el problema del pecado no puede tratarse superficialmente. El pecado no solo produce consecuencias emocionales, familiares o sociales. Produce muerte delante de Dios. Santiago 1, versículos 14 y 15 nos declara: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí la Escritura muestra el desarrollo destructivo del pecado. No se queda quieto, crece, domina y produce muerte. Por eso no podemos verlo como una realidad pequeña ni manejable por fuerzas humanas. La Biblia enseña que el pecado no solamente produce muerte, sino que coloca al hombre bajo la ira justa de Dios. Esta ira no debe entenderse como enojo descontrolado o reacción humana, sino como la respuesta santa, justa y perfecta de Dios contra el pecado. Romanos 1:18 declara: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Este texto enseña que Dios no es indiferente ante la maldad. La ira de Dios revela que su santidad no puede aprobar aquello que contradice su justicia. El pecado es grave porque se comete contra Dios. No es solamente daño horizontal contra otras personas. Aunque ciertamente también lo es primero una ofensa vertical contra el Creador. Colosenses 3, versículos 5 y 6 declara: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Escritura no suaviza la realidad. La desobediencia humana trae juicio, porque Dios es santo y justo. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos
el pecado hace inevitable el juicio divino. Mil bendiciones.